Muy buenas noches, yo soy Gloria Pérez Jácome y a nombre de Caminos de la Libertad le doy la más cordial bienvenida a este evento, a esta premiación del 8º concurso de ensayo y también a la entrega de reconocimiento Una vida por la libertad. Vamos a iniciar esta premiación citando en estricto orden alfabético a todos aquellos participantes que gracias a su ensayo se hicieron acreedores de una mención honorífica por parte del jurado. Le pedimos a los premiados que por favor vayan subiendo al escenario conforme escuchen su nombre. La primera de ellas es para Manuel Carneiro Caneda. Un aplauso, por favor. Manuel es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y director general de una empresa de soluciones de electromovilidad. Recibe esta mención por el ensayo Libertad como paradigma, vindicación de la libertad como coraje. Muchas felicidades. A continuación tenemos a Daniel Castillo Briones. Reconocido periodista, escritor y conferencista mexicano especializado en temas de liderazgo. Su trabajo se titula Los 9 mitos que obstaculizan el camino de la libertad. Muchas felicidades y un fuerte aplauso para Daniel. Recibe también mención honorífica Julio César de León Barbero. Él es profesor y director del área de Filosofía Social de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Esta mención se le otorga por el ensayo La aventura de vivir y la perdurable importancia de la libertad. Enhorabuena y muchas felicidades. Ahora es el turno de Víctor García Ramírez para recibir su reconocimiento. Él es profesor universitario de filosofía e investigador en la Universidad Central de Venezuela. También es escritor en su tiempo libre. Víctor es merecedor de una mención honorífica por el ensayo La dicha en la esclavitud. Muchas felicidades. La siguiente mención honorífica es para Nieves Lanceros Sánchez. Ella estudió Filosofía y Letras. Es profesora de enseñanza secundaria en Alicante desde hace más de 10 años. Su ensayo se titula A propósito de la libertad, nuestra libertad. Muchas felicidades, enhorabuena. Adrián Rabier obtiene también mención honorífica. Él es economista, trabaja como profesor en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y en la Universidad Nacional de La Pampa de Argentina. Es autor del ensayo Caminos Abiertos para América Latina. Muchas felicidades, un aplauso. Y la última de las menciones honoríficas es para Martín Simonetta. Él es director ejecutivo de la Fundación Atlas de Argentina para una sociedad libre. Y su ensayo se titula Limitar al Leviatán, el desafío de frenar la redistribución y liberar las energías individuales. Muchas felicidades. Nuestro siguiente premiado de la noche es el ganador en la categoría de estudiantes. Diego Alarcón Donaire recibe como premio $5,000. Él es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en Perú. Y gana este premio por la obra La libertad y el derecho contemporáneo.
2 senderos que se bifurcan. Muchas felicidades. A continuación vamos a otorgar los primeros lugares de este 8º concurso de ensayo, Caminos de la Libertad. El tercer lugar, quien por cierto recibe $5,000, es para Javier Duque Daza. Javier viene de Colombia, es politólogo, investigador y profesor universitario. Es autor de varios libros sobre democracia y partidos políticos. Su ensayo lleva por título Dosis de Libertad. Muchas felicidades. El ganador del segundo lugar, con un premio de $10,000, es Alfonso Martínez Ruiz. Él es profesor universitario de Economía y de Econometría en la Universidad Francisco Marroquín y en la Universidad del Valle de Guatemala. Alfonso es autor de Paladines de la Libertad y Mártires de la Ciencia, el trágico destino de los genetistas rusos. Muchas felicidades y enhorabuena. Y el primer lugar, quien recibe $15,000 como premio, es para Axel Kaiser. Axel es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso de Chile. Gana el primer lugar con el ensayo La Gran Degeneración, el ideal perdido de los padres fundadores de Estados Unidos. Bueno, y ahora invitamos a Axel a que por favor dirija unas palabras a nombre de todos los ganadores de este 8º concurso de ensayo, Caminos de la Libertad. Bueno, muchas gracias. Me advirtieron que no me exceda de los 5 minutos porque hay mucha gente con hambre, así que básicamente lo que quería era agradecer a Ricardo Salinas en primer lugar por su generosidad, por su labor, la tremenda contribución que le está haciendo a defender las ideas de la libertad en México y en América Latina. Una especie de Anthony Fisher que existe aquí en México y lamentablemente no hay muchos en el mundo y tampoco en América Latina, menos aún. En segundo lugar a Sergio Sarmiento por todo el esfuerzo que ha realizado para que todo esto funcione y también por la batalla que da en México y que es un referente para todos los que vivimos en otros países de América Latina y que sabemos que no es fácil, Sergio, así que de todo corazón muchas gracias por tu aporte. A mi querida amiga Berta Pantoja, que realmente el sacrificio y la forma en cómo ella administra todo esto, lo organiza y se preocupa de todos los detalles es realmente admirable. Es la founding mother, básicamente, de todo este evento. Así que, Berta, muchas gracias por todo el apoyo, por todo tu esfuerzo. Un aplauso para ti. Sí, pero un segundo. Y last but not least, quiero agradecerle al presidente Klaus. Para mí es muy especial que el presidente Klaus me entregue este premio. Lo conocí el año pasado en Praga, en una reunión de la Mont Pelerin Society, que fue espectacular, creo que una de las mejores que se haya registrado, y él fue uno de los anfitriones, o el anfitrión principal, y la verdad es que yo lo admiro mucho porque existen muy pocos políticos en el mundo y en la historia que son capaces de desafiar la opinión dominante y de no decir lo que la gente quiere escuchar y que la gente en realidad los viene a oír por lo que ellos tienen que decir. Y Václav Klaus ha sido un ejemplo en Europa, en el mundo, de un político además intelectual que ha defendido la libertad como pocos, y para todos los que estamos en la misma senda ha sido un referente y ha sido una fuente de inspiración, así es que creo que el reconocimiento que se le hace hoy es sinceramente, pocas personas hoy día en el mundo lo tienen más merecido que el presidente Klaus, así que presidente, muchas gracias por haber estado aquí. Y con eso cierro con una breve reflexión. El pensamiento liberal tiene como una de sus premisas centrales que finalmente son las ideas que predominan en una sociedad, lo que define el curso de la evolución social y económica de esos países y de la evolución política. El sentido que tiene todo este evento, más que venir a ver viejos amigos y encontrarse gente nueva y pasarla bien, que por cierto es parte importante, el gran sentido que tiene esto
es que mantiene viva la especulación en torno a cómo hacer una sociedad más libre. Son finalmente los intelectuales y quienes están en el mundo de las ideas, como nos dijo bien Hayek, que insistió muchas veces en eso. Milton Friedman también nos advirtió de eso. Quienes finalmente, muchas veces desde mundos desconocidos, terminan por impactar y definir la historia de la humanidad. Piensen ustedes lo que hubiera ocurrido en el mundo si no hubiera existido un Karl Marx, cómo habría sido distinta la vida de muchas personas. Entonces, yo creo que ese es el sentido de este evento y los dejo invitados a participar, a apoyar a quienes estén en esta batalla intelectual. Lo hace Sergio Sarmiento, lo hace Berta Pantoja, lo hace el presidente Klaus, lo hace Ricardo Salinas. Así es que esa es la invitación que les dejo planteada y muchas gracias por haber participado y haber asistido. Muchas gracias. Gracias a Axel por sus palabras y por supuesto muchas felicidades por su premio. Y ahora queremos invitar al presidente de Caminos de la Libertad, a Sergio Sarmiento, que por favor nos dirige unas palabras. Yo soy privilegiado. Estudié filosofía y pensé que iba a dedicar mi vida a eso, a reflexionar sobre las cosas de la vida, de la naturaleza, de la política. He tenido la suerte que después de dedicarme, de hecho, casi 20 años de mi vida a hacer enciclopedias, que fue mi trabajo durante muchos años, tuve la oportunidad de conocer a Ricardo Salinas y de trabajar con él, primero haciendo noticias y después, en un momento determinado, yo creo que me pidió algo que hubiera parecido un sueño para un filósofo. Me pidió algo muy sencillo, defender una idea, una sola idea, pero una idea que es crucial para la naturaleza humana, que es crucial para lo que somos nosotros, los seres humanos. Me pidió defender la libertad. Caminos de la Libertad nació hace 8 años, primero como una cosa simple y sencillamente de encuentro intelectual, de premiar a ensayistas. Lo que hacemos hoy, de hecho, es la parte inicial de lo que fue Caminos de la Libertad. Se han añadido otras cosas. Tenemos un concurso para jóvenes, un concurso para chavos que se premia en febrero o marzo, se premia en la primavera, no en el otoño como este concurso. Y realmente es otra cosa. Es una forma de encontrar el entusiasmo entre los jóvenes para reflexionar también sobre la idea de la libertad. En los últimos años hemos tenido también la oportunidad de traer a algunos de los personajes que han sido cruciales para construir la libertad en distintos países del mundo. Y bueno, la gente nos dice que si estamos un poco esquizofrénicos, ¿por qué traemos gente tan distinta? ¿Por qué trajimos en primer lugar a un socialista como Felipe González? Y mi explicación fue, bueno, porque este socialista dedicó su vida, o por lo menos en un principio, a derrotar una dictadura, y después cuando fue presidente del gobierno español, sí, en un partido socialista, en primer lugar obligó al Partido Socialista a eliminar el marxismo de sus estatutos, y después, como presidente del gobierno español, fue el que globalizó la economía española, la introdujo a Europa, fue el que eliminó también muchos de los vicios, muchos de los monopolios en la economía española, fue quien privatizó, ese sí privatizó las empresas petroleras, las empresas de energía, y fue quien transformó la economía y liberalizó la economía española. Hemos tenido también a un escritor que precisamente hoy está también aquí, hoy está también aquí en la Ciudad de México, teniendo también un evento, Mario Vargas Llosa, un escritor que nos enseñó que a través de la literatura se puede defender la libertad. Tuvimos, y yo sé que no necesariamente es alguien pues que admire mucho el presidente Václav Klaus, a Mikhail Gorbachev, pero todos sabemos que él estuvo en un momento preciso en la historia y que durante el tiempo en que precisamente el señor Klaus estaba cambiando a lo que era entonces Checoslovaquia e impulsando la revolución de terciopelo, pues Gorbachev estaba tratando de hacer transformaciones, de hacer cambios en la Unión Soviética. Finalmente el país desapareció y el mundo se transformó.
Hemos tenido gente muy importante. Hoy tenemos a Václav Klaus, así lo estoy pronunciando, Václav Klaus, porque tengo entendido que así se pronuncia en checo. Ya aprendí que la C se pronuncia como TS, Václav Klaus. Algo aprende uno todos los días. ¿Por qué lo escogimos a él? Es un hombre muy controvertido. Es un hombre muy controvertido, pero que ha sido también parte de la historia, por muchas razones. Porque como economista le tocó ser asesor económico del Foro Cívico, que fue la base de la transformación democrática de Checoslovaquia. Porque su primer empleo en el gobierno fue como ministro de Finanzas, de una economía que se desplomaba, y él tuvo que hacer que funcionara esa economía que había dejado de ser comunista, pero que estaba viviendo un caos. Lo hemos escogido porque fue primer ministro de una República Checa que estaba buscando definirse en el mercado, y fue otra vez, así como fue 2 veces primer ministro, también fue 2 veces presidente de la República. Porque no tuvo miedo, porque hizo cambios de fondo, muy controvertidos. Algunos de los cambios que hizo se han revertido. Sigue habiendo, por supuesto, una vida política importante, mucha gente que no está de acuerdo con las ideas que él promovió, pero Václav Klaus sabe también que así es la democracia y esa es la libertad por la que él luchó en esta revolución pacífica, que es la revolución de terciopelo. No tenemos que estar siempre de acuerdo. Aquí hemos premiado a liberales y socialistas y estamos premiando hoy a un hombre que ha marcado la vida de Europa Oriental, de la República Checa y yo creo también de todo el mundo. Es un orgullo, de hecho, poder presentarlo. Es un orgullo poder decirles a todos que tenemos aquí un hombre que ha hecho historia, que presidió, que fue cabeza del gobierno de la República Checa, un país que ha tenido la transición más exitosa del comunismo a una economía de libre mercado. Se dice fácil para quienes tuvieron que gobernar a Checoslovaquia en 1989, ver un país que se desmoronaba también, que se dividió en 2 países, Eslovaquia y la República Checa, y que tuvieron que hacer cambios para que la economía funcionara mejor. Por supuesto, eso no era fácil y por eso estamos homenajeando hoy al presidente Klaus. Caminos de la Libertad es un producto de la generosidad de Ricardo Salinas. Todavía me asombra que Ricardo me haya pedido dedicarme a promover una idea, la idea de la libertad. Me ha hecho feliz, yo lo reconozco públicamente, Ricardo. Pero la verdad es que el trabajo duro lo hace un equipo que encabeza Berta Pantoja. Gracias, Berta, por todo tu esfuerzo. Pero los demás ahí están: Alan Torices, Maritere de Velasco, Anelisa Artigas, Dunia Razi. Ahora tenemos gente también que nos está apoyando adicionalmente: Sergio Weber, Jorge Hidalgo. Yo, por supuesto, también a Jamie Aguilar quiero agradecerle todo el apoyo, porque para empezar, si no, mi propia agenda me mata, me vuelve loco. Tengo una agenda muy loca. Quiero agradecerles el estar aquí. Yo sé que no es fácil en la Ciudad de México con todo lo que hay, con todo el tráfico, con todos los problemas. Yo quiero agradecerles que están aquí todos para reflexionar, aunque sea unos momentos, sobre una idea que vale la pena preservar: la libertad. Y bueno, pues vinimos a escuchar al presidente Václav Klaus y yo quisiera pedirle al señor Klaus que nos dirigiera unas palabras. Muchísimas gracias. Señor Salinas, señor Sarmiento, damas y caballeros y queridos amigos, muchas gracias por traerme de regreso a México, incluso aún más por honrarme con una vida por la libertad, por este premio. Y yo creo que el tema de libertad en Washington DC hace unas semanas estuve ahí. Y ahora, para hablar de esto aquí, es un gran placer y un gran honor para mí. Incluso, aunque estoy sorprendido de escuchar de Sergio varias veces y al día de hoy que soy una persona controvertida.
Nunca había pensado en nada como eso. Y no hubiera pensado que me darían esa palabra, pero lo tomo como un reconocimiento de mi vida y de mis logros en la era del comunismo, en el momento de la caída del comunismo y especialmente en los años subsecuentes, dedicado al desmantelamiento del régimen que existía y el construir una sociedad democrática libre basada en el pluralismo político y la economía de mercado. Como ya se mencionó aquí, como ya mencionaron, como el primer ministro de Finanzas y como primer ministro y como presidente del país, como fundador y líder del partido, tuve privilegio de tener la oportunidad única de ayudar a crear una sociedad libre en mi país después de casi medio siglo de comunismo. Yo voy a tratar de usar esta oportunidad lo más posible. El término la libertad, en nombre, como ustedes lo mencionan, es totalmente crucial en todos los continentes, en Latinoamérica, al igual que en Europa. Y probablemente es más importante para nosotros, quienes mayor parte de nuestra vida estuvimos viviendo en una dictadura del proletariado. El régimen comunista que estuvo de febrero de 1948 en mi país hasta noviembre de 1989 colapsó cuando yo estaba llegando a los 50 años. Esta experiencia depresiva me dio suficiente tiempo para confrontarme a todos los diferentes aspectos de este régimen y poder entender su irracionalidad, su opresión, su falta de respeto a los seres humanos individuales y a su ineficacia. Entre todos los problemas que tuvimos que enfrentar, el más frustrante de todos era la ausencia de libertad, la ausencia de la libertad. No había libertad alguna como la entendemos hoy en mi país y en esa parte del mundo, en ese momento del tiempo. Y yo sé que México también pasó varios años de regímenes absolutistas sin democracia, pero nunca tuvieron un sistema totalitario. Y es una gran diferencia. Siempre han tenido una economía de mercado, sin embargo, distorsionada y que falla. En su país, la institución de la propiedad privada siempre se ha respetado, mientras que nosotros solamente podríamos tener artículos de propiedad personal. Solíamos tener cierto grado de libertad política y prensa libre, sin hablar del elemento de la libertad de poder viajar al exterior. Yo no pretendo saber la historia de su país lo suficientemente bien para permitirme dar comentarios fuertes al respecto. Supongo que ustedes tienen más que razones suficientes para criticar algunas partes de ella. Por lo tanto, no me voy a atrever a comparar los sentimientos o la insatisfacción, los niveles de insatisfacción y de insuficiencia y sin esperanza. Como un economista, conozco varias características de México como un país en vías de desarrollo, también de grandes disparidades de ingresos y de diferencias regionales y de la brutalidad de la policía y los ejércitos contra aquellos que protestan
en contra de los regímenes existentes y del pasado. La diferencia en el desarrollo económico en estos dos países también fue un factor importante. Antes de la era comunista, mi país era un país desarrollado y altamente industrializado. Y el asunto de la pobreza nunca había sido un aspecto importante de nuestra vida. Nosotros solamente perdimos dramáticamente comparado con el desarrollo más rápido de un país no socialista donde pertenecía económicamente al pasado. Esto llevó a una alta frustración y la pobreza conocida en América Latina nunca ha estado ahí. El Producto Interno Bruto por cápita y también comparado con el poder adquisitivo era $27 en la República Checa el año pasado y 50,000 algo en México el mismo año. Y esta diferencia no es el resultado de nuestro desarrollo rápido después de la caída del comunismo, sino más bien al contrario. El crecimiento económico fue mucho más lento en mi país que en el de ustedes en los últimos 20 años. Así ha sido. Me pidieron, este es mi primer viaje a México. Me preguntaron, el señor Salinas me preguntó si era mi primer viaje a México y les quiero decir que es mi tercer viaje a México. Estuve aquí en 1993 en una visita muy amistosa con el presidente Salinas y sus secretarios de Economía y Finanzas. Tenía yo un sentimiento de progreso en el país y se veía que el país estaba yendo hacia adelante. Fue interrumpido por algunas personas inesperadamente en 1994, en la crisis del 94. Y estuve consciente de la fragilidad tan enorme y vulnerabilidad de países que pasan por esa transición. Mi segunda visita fue en otoño del 2002 de una conferencia organizada por la Universidad Tecnológica de México. El título de mi discurso fue ¿Cómo construir una sociedad libre y funcional? Ahora viendo ese título, parece muy ambicioso. Probablemente estaba yo muy joven en ese momento, hace 10 años, para saberlo. Yo traté de señalar la sustancia, la lógica y el proceso de nuestro sistema fundamental en cambio, que solíamos llamar transformación. Estaba basado en nuestro entendimiento que los cambios incrementales, pequeños pasos, reformas parciales, no cambian el sistema. Y esto es lo que queríamos lograr. Hay varios puntos que yo considero relevantes y los voy a repetir porque quizás sean útiles incluso ahora. El primero, un cambio fundamental predominantemente es una tarea doméstica, porque la democracia y la economía de mercado no se pueden importar. El rol del resto del mundo es mínimo, si es que hay y si es que no sea negativo. Número 2, el tener éxito en este cambio sistemático requiere energía, competencia y conocimiento. La transformación tiene que prepararse y llevarse a cabo como una secuencia de políticas y no como una sola política de cambio. Y lo que es importante es que los costos
sean lejos de cero. Se tienen que anticipar y se tienen que explicar a la gente de antemano. Y una mejora inmediata no se puede esperar. Y mi último punto con respecto a su país fue que el equilibrio en Latinoamérica se tiene que romper y tiene que construirse uno nuevo. Yo vine aquí esta vez para verificar y ver que ya han tenido éxito en esto. Parte de mi conferencia estaba dedicada a la discusión de qué tan radical es la privatización que ya se mencionó antes. En mi país, en la ex Checoslovaquia, en el momento de la caída del comunismo, las compañías que eran del Estado representaban casi el 100% de toda la economía. Esto es algo que los países no comunistas ven. Sin embargo, la administración central nunca han visto esto y probablemente ni siquiera se puedan imaginar lo que es. Con esa privatización masiva afecta políticamente, técnicamente y administrativamente. Yo tuve una entrevista con uno de sus canales de televisión esta tarde y me preguntaron del tamaño de la privatización y mi respuesta fue que mi gran heroína, Margaret Thatcher, estaba privatizando 3, 4 compañías al año. Nosotros tuvimos que privatizar 3, 4 compañías cada hora. Fue una tarea totalmente diferente y un reto totalmente diferente. Sin embargo, lo que hizo el gobierno y cómo lo hizo, se acusó de todas maneras a los políticos de darle prioridad a ciertos dueños o de no obtener el mejor precio. Yo estoy seguro que ustedes tienen experiencias muy parecidas a esto. Cuando estuve aquí hace 11 años, fueron 2 años antes de que entráramos a la Unión Europea. En el 2002 no teníamos la experiencia que tenemos hoy. La experiencia de casi 10 años de ser miembros de la Comunidad Europea. Aún así, quiero decirles que los costos y beneficios de nuestra membresía, lo que yo esperaba, fue lo correcto. Y quiero enfatizar aquí que a pesar de todos nuestros cambios internos radicales que se llevaron a cabo antes y debido a nuestra preentrada y nuestro ajuste obligatorio y los requerimientos para la Comunidad Europea, no tuvimos éxito en evitar la enfermedad europea de una sociedad regulada y de un Estado no productivo, de tener métodos más sofisticados e intrusivos de intervención gubernamental y sin dejar atrás una corrección política, el derechos humanos, el medio ambiente y todo lo que mencionó. Ahora he formulado una manera más radical de no estar atados a este asunto político que yo tenía entonces, pero la sustancia de mi crítica sigue siendo la misma. Hace 2 años, todavía en mi oficina presidencial, escribí un libro al respecto cuyo título es
Integración Europea sin ilusiones, el cual fue escrito y originalmente publicado en checo y después fue traducido al inglés, alemán, italiano, español, búlgaro, danés y recientemente al ruso soviético. La versión en español fue publicado en el 2012 en España. El libro refleja mi frustración profunda del desarrollo actual en Europa y llama ingenuo y las expectativas optimistas con respecto al tamaño de los beneficios económicos de la integración territorial y de la unificación monetaria de dos países heterogéneos económicamente, sin poner atención a los costos inevitables. Y el libro critica a las consecuencias no democráticas de la forma existente de los arreglos institucionales. Como yo lo veo, la situación actual en Europa es una consecuencia del sistema económico y social europeo actual y de un incremento de la Unión, de las instituciones de la Comunidad Europea intrusivas. Ambas cosas en conjunto representan un obstáculo fundamental para cualquier desarrollo positivo en el futuro y es un obstáculo que no se puede quitar por correcciones marginales o por cambios cosméticos o por políticas económicas a corto plazo más radicales. El proceso tiene que ir mucho más a profundidad. Esa solución requiere de algo más. Para los economistas que entienden, o por lo menos esperan entender, el rol dominante de un sistema económico para formar el desempeño económico, es más que evidente que el sistema económico y social de Europa en sí y la economía sobreregulada está restringida por una gran carga de requerimientos sociales y del medio ambiente, operando en un Estado paternalista, me temo, no puede llevar al crecimiento económico. Esta carga es muy grande y los incentivos para un trabajo productivo son muy débiles. Si Europa quiere reempezar su desarrollo económico, tiene que llevar a cabo una transformación fundamental, un cambio sistemático, algo que nosotros tenemos que hacer, que tuvimos que hacer hace 20 años en nuestra parte de Europa, lo cual quiere decir la despolitización radical, la desregulación, la liberalización y de subsidiar la economía. La otra parte del problema es el modelo de la integración europea y, como consecuencia, la desmocratización de Europa, que es continua, la centralización excesiva, armonización, la estandarización y la unificación del continente europeo, basado bajo el concepto de una unión más cercana, ha vuelto un problema fundamental. Y yo lo pongo firmemente. La Unión Europea ha conquistado Europa y ha quitado su democracia.
el asunto de la democracia, o mejor dicho, de la falta de la democracia, para mí es lo más importante. Esto me remonta al título de esta conferencia. Y quiero citar de mi conferencia en las octavas en la fundación en Washington, D.C., que se llevó a cabo a principios de este año. Y voy a citar: nuestra lucha del día de hoy contra estas ideas comunistas no tiene que estar limitado a luchar con las batallas anteriores. Tenemos que luchar contra el comunismo y sus nuevas apariencias y sus nuevas cercanías, que algunas veces son tan chic y tan coloridas que esconden el contenido real. Tengo en mente los derechos humanos agresivos que se transforman hasta un vehículo poderoso para suprimir los derechos cívicos tradicionales y reemplazar la ciudadanía institucional. El progresivismo que favorece gobiernos globales y ve dentro de este contenido al Estado como la cuna de la democracia. Más el relativismo, que es un conglomerado de todo esto que no está conectado a diferentes pensamientos, que niega los valores tradicionales e instituciones que forman el cimiento de la civilización occidental. Y finalmente, el medio ambiente moderno y su versión extrema del alarmismo del calentamiento global, que trata de manipularnos a todos nosotros y destruir la base económica del mundo moderno. Permítanme desarrollar este último punto. Yo considero al medio ambiente y alarmismo del calentamiento global, evitar la libertad y la ideología de nuestra era. Actualmente se ha retractado, pero sigue ahí. En el 2007, yo escribí un libro al respecto, cuyo título es El planeta azul, que se tradujo en 20 idiomas, incluyendo español. El título en español es Su sustancia y el mensaje se reduce en este título, y en el subtítulo, y el subtítulo dice: el clima o la libertad. Y supongo que ustedes saben, o por lo menos esperan que mi respuesta sea que el clima está bien. La libertad está en peligro. Mi libro habla de los peligros que entrejuegan entre la economía, la ciencia, el medio ambiente y la política, lo cual me lleva al tema de la pobreza. Estoy de acuerdo el expresidente de la sociedad, de Paclau, en su libro reciente, Pobreza y Progreso, dice que la gran amenaza para eliminar la pobreza es la campaña continua de los gobiernos occidentales. Algunos científicos del medio ambiente y activistas verdes de las emisiones que existen. Igualmente, en mi
discurso de la Conferencia de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York del 2007, yo enfaticé que los países ya desarrollados no tienen el derecho de imponer ninguna carga adicional en los países menos desarrollados. Yo estoy frustrado que tantas personas crean en esta doctrina casi totalitaria. El debate al respecto finalmente se está volviendo una disputa ideológica y política de nuestra era. En mi libro yo lo pongo de la siguiente manera. El medio ambiente está tratando de cambiar al mundo radicalmente, independientemente de las consecuencias. Intenta cambiar a los seres humanos, el comportamiento humano y la estructura de la sociedad, el sistema de valores. Simplemente todo. Eso fue casi hace 7 años. Hoy, este peligro sigue siendo subestimado. Estoy horrorizado, sabiendo que la libertad humana deja de ser el tema del día de hoy, por lo menos como yo lo veo en Europa. La situación en otros continentes evidentemente no está mucho mejor. Y como yo lo dije en mi discurso entonces, en esta conferencia que tuve recientemente, algunas personas no consideran la libertad como el valor más alto por el cual hay que luchar. Y lo que es universal es que muchas personas tienen otras prioridades y preferencias. Yo no tengo en mente los regímenes totalitarios. Yo hablo de las personas en sociedades libres como Europa, quienes todavía no están listos para protestar suficientemente y con suficiente fuerza con el incremento, pérdida de libertad que estamos pasando el día de hoy. Deberíamos de reconsiderar, y esta es una advertencia contra este camino tortuoso que estamos viendo, las libertades garantizadas que no existen en sociedades comunistas y totalitarias no nos deben de confundir. Deberíamos levantar nuestras voces en contra de la corrección política, la agresión contra multiculturalismo, europeísmo, feminismo, etc. Yo veo nuevas amenazas contra la libertad y estoy convencido que nuestra libertad se ve atacada desde adentro mucho más que desde afuera. Deberíamos dedicar, lo cual es, yo supongo, que es el significado verdadero de su trabajo. Muchas gracias una vez más por darme este honor y muchas gracias por escucharme esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias al expresidente por sus palabras. Un aplauso. Y también agradecemos profundamente las palabras de Sergio Sarmiento y lo invitamos a que por favor haga entrega junto con Ricardo Salinas Pliego del reconocimiento Una vida por la libertad al expresidente de la República Checa, Václav Klaus. Hacer de la libertad un tema de reflexión y de discusión es el objetivo de Caminos de la Libertad. Como ya nos comentaba Sergio Sarmiento, es un proyecto que surgió en el 2004 gracias a Ricardo Salinas Pliego, a quien le pedimos que por favor nos dirija unas palabras.
Muy buenas noches. Creo que estoy en una posición muy difícil porque después de escuchar las palabras del presidente Klaus y su historia de vida, pues francamente lo que yo puedo decir sobre la libertad es un poco irrelevante, porque es cierto que nosotros hemos vivido con mucha libertad a pesar de los regímenes que hemos tenido en nuestro país. Pero pensando en lo que comentaba el presidente sobre lo que pasa en Europa, me queda clarísimo que la democracia, como la entendemos normalmente, trae las semillas de su destrucción integradas, ya que todo el mundo habla a favor de la democracia, pero se limitan a ese proceso de emitir un voto y contar un voto. Y entonces, eso ya no es democracia, es la dictadura de la mayoría. Y esa dictadura de la mayoría es la que después cambia las reglas que hicieron posible que los demócratas llegaran al poder. Y esto lo vemos todos los días y en todos los países, cómo la democracia se va perdiendo poco a poco, precisamente porque no se respetan los derechos humanos fundamentales que son por encima de la democracia. Esta revolución de terciopelo del 89, que se vio con tanto entusiasmo en el mundo, pues nos dio un ejemplo extraordinario, cómo los checos y los eslovacos se liberaron, no nada más de una dictadura extranjera, sino también de un régimen que los oprimía y los explotaba económicamente. Los motivos de la rebelión eran muy fáciles, era esa ausencia total de libertad. En el caso de nosotros y las otras democracias del mundo y de Europa, las amenazas son más sutiles, no están tan a la vista, pero ahí están todos los días. Seguramente nuestros amigos políticos que están ahorita redactando el pacto están cortando partes de nuestras libertades. ¿Qué hacer? Creo que la presencia del presidente Klaus es un ejemplo importantísimo para México y para Latinoamérica. Y ahora que México está inserto en esta cruzada por reformas que nos permitan crecer y vivir mejor, hay que estar muy atentos a que no se nos pierdan las libertades económicas en ese trayecto, porque lo hemos visto en muchos países de Latinoamérica, cómo el populismo avanza a grandes pasos. En nuestro país es un poco más sutil, como le decía, ¿verdad? Se nos presenta una reforma fiscal que nos vende la idea de crecer aceleradamente y crear más empleo. Pero todos sabemos que con tasas altas la recaudación es menor y la informalidad es mayor. Entonces, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, la República Checa hoy tiene un impuesto de solo 15% para la gran mayoría de las personas, y si ganas más de 48 veces un salario promedio, llegas a pagar 22%. Entonces, esta idea de castigar a las personas exitosas simplemente por el hecho de serlo, creo que es una política sumamente contraproducente. Debemos hacer justo lo contrario y tratar de atraer a nuestro país al mejor talento posible. Esto que hizo el presidente Klaus en Checoslovaquia de privatizar 3, 4 empresas por hora, pues se dice fácil, pero es una labor titánica. Y justo antes de la plática me comentaba cómo lo hizo con un sistema de vouchers que repartió entre la población. Nosotros lo hemos propuesto aquí muchas veces. La mejor reforma energética sería que Pemex dejara de ser una empresa estatal y se convirtiera en una empresa de todos los mexicanos, de veras,
donde todos los accionistas fuéramos los mexicanos. Pero eso no está en la agenda ahorita. Es increíble que una persona que nació, bueno, no nació pero que se crió prácticamente toda su vida en un régimen de opresión comunista totalitaria invadido por un país extranjero, haya desarrollado todos estos conceptos tan claros sobre la libertad y la necesidad de un país de ser libres. Porque, pues, ¿por qué, verdad? O sea, como hoy en Cuba, ¿quién puede hablar de libertad si nadie la ha vivido en los últimos 60 años? Y sin embargo, el presidente Klaus no solo la conoce, la vive, sino que la promueve de una manera tremendamente exitosa. Seguramente fueron sus lecturas de Hayek, El camino a la servidumbre, que lo impulsaron a pensar en estas medidas tan necesarias. O quizás simplemente fue la indignidad de vivir en un régimen soviético que le coartó todo tipo de libertad personal. El presidente Klaus es un hombre que no tiene miedo a expresar sus ideas. Y en eso, señor presidente, tengo que decirle que me expreso igual y me identifico con usted. A veces me dicen que debería ser más prudente, pero creo que las ideas se tienen que expresar y se tienen que defender. Y no hay... Y no hay peor cobardía que abdicar a defender lo que uno cree. Estos cuestionamientos del presidente Klaus a una Europa donde unos pocos pagan por los despilfarros de muchos, es algo que deberíamos tomar muy en cuenta aquí en nuestro país. Los mexicanos tenemos que aprender de las lecciones de la historia y lamentablemente parece que no lo estamos haciendo. De nada sirve crear sistemas donde unos cuantos, los que más trabajan, deben rescatar y subsidiar a todos los demás. Debemos construir una economía donde haya incentivos para que todos compitan. Esa divina competencia es lo único que nos hace buenos, porque ese proceso competitivo es el que verdaderamente genera el bienestar para las personas. El bienestar no se va a lograr por decreto ni repartiendo la riqueza. Es solamente con un proceso competitivo constante en el mercado. Así que hoy es un muy buen momento para celebrar al presidente Klaus. Hace apenas unos meses dejó la presidencia de la República Checa y ha sido un gobernante que llegó al poder como liberal, y lo extraño es que gobernó como liberal también, cosa que muy pocas veces sucede. Es muy común llegar a un gobierno con una agenda liberal y después traicionarla con intereses mezquinos. Así que casi 25 años después del triunfo de la Revolución de Terciopelo, hay que subrayar la importancia de no olvidar lo que ha pasado en el pasado. Ese sueño comunista se convirtió en una pesadilla autoritaria para millones de personas y debemos de evitar a toda costa que esa pesadilla retorne. Porque ese comunismo, como decía el presidente, está todavía ahí, nomás que está cubierto con otro ropaje. Por eso, en Caminos de la Libertad, que considero yo es un proyecto crucial para el grupo, por eso estamos ayudando a que México y el mundo pueda recordar todos estos abusos de los regímenes autoritarios y populistas, a descubrir las amenazas a la dignidad humana que están resurgiendo en estos tiempos y a lograr construir un mundo con mayores libertades. Es un honor y un privilegio poder apoyar este proyecto y Sergio, de veras, muchas gracias. Berta, también muchísimas gracias. Con este pequeño y eficiente equipo han logrado muchísimo y hoy más que nunca resulta refrescante y valioso escuchar a individuos libres que nos recuerden la importancia de vivir en libertad. Caminos de la Libertad está ayudando a que estos hombres y mujeres libres tengan voz
e influencia. Muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias, presidente Klaus, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a Ricardo Salinas Pliego por sus palabras. Y ahora queremos invitar a todos los premiados de esta noche que por favor pasen al escenario para sacar una foto de grupo. Felicidades a todos. Felicidades nuevamente a todos ellos y a nombre de Caminos de la Libertad agradecemos mucho su presencia esta noche y los invitamos a que pasen a la cena en honor a todos los premiados. Gracias y buenas noches.